Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre por esta oportunidad que nos brinda de llegar a este espacio sagrado de Shabbat. Amén. Vamos a dar gracias al Padre. Vamos a orar y a ponernos en las manos del Eterno para que el Padre nos hable a través de su santa y bendita palabra. Amén. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amin. Benatan Lanu et Torato Torah Emet. Baruch Ata Adonai Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, gracias te damos, eterno Rey, por este tiempo maravilloso que tú nos permites entrar en este tiempo, Mikra HaKodesh, este tiempo sagrado, este tiempo de santidad contigo, Padre. Gracias, eterno Rey de los cielos. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, de una manera especial y poderosa. Guárdales, protégeles. Oramos, Señor amado, por tu pueblo. Oramos por la casa de Judá en todo el mundo, por la casa de Israel en todo el mundo, Padre. Aquellos que te aman, que te sirven, eterno Rey de los cielos. Padre, gracias, eterno Padre. Háblanos a través de tu santa y bendita palabra. Danos de tu gracia, de tu sabiduría. Danos entendimiento para entender y comprender tu santa y bendita palabra. Danos la capacidad, Padre amado, no solamente de discernir tu palabra, sino de ponerla por obra. Te damos gracias, eterno Rey, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia. Estamos en la parasha número 3, parasha Lech Lecha. Amén. Estamos en esta hermosa parashá, agradecido con los hermanos que nos ayudaron a grabar las aliyot, y creo que eso nos ayuda para llegar a este espacio con mayor entendimiento de qué se trata este hermoso estudio de la parashá. Amén. Esta parashá se encuentra en el libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 17, versículo 27. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot. La lectura de la Haftará, Isaías 40:27 hasta el 41:16. La lectura del Brit Hadashah la hicimos en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 25. Amén. Bien. La expresión Lech Lecha en hebreo se traduce como vete por ti mismo, o anda para ti, o por tu causa. Es una llamada a un viaje espiritual y físico de autodescubrimiento. Representa el desafío de salir de la zona de confort y aventurarse por la fe hacia lo desconocido. Para los creyentes simboliza la necesidad de caminar por fe, confiando en las promesas divinas, incluso cuando no hay certeza en el destino. Así, Lech Lecha resalta la importancia de buscar y asumir un propósito y una identidad divina en la vida. La palabra Lech Lecha narra, o la parashá Lech Lecha narra la llamada divina de Abraham como para abandonar su hogar y trasladarse a Canaán. En su travesía enfrenta desafíos en Egipto y rescata a Lot. Elohim establece con él promesas de Agar. Agar concibe tierra y descendencia. Ismael, tras una decisión de Sarai, finalmente es sacado. El Eterno ratifica su alianza mediante la circuncisión, cambiando el nombre a Abraham como Abraham, y profetizándole el nacimiento de Isaac. ¿Okay? Primera aliyá. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Ahora bien, Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Según el relato de Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4, Adonai ya se había aparecido a Abraham en Ur de los Caldeos, en Ur Cadiz, Cadín, como está escrito en Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4. Entonces, alguien me preguntó en estos días, creo que fue en el Facebook, y alguien me preguntó que por qué Abraham le creyó a Dios. Bueno, porque él ya conocía de Dios, aunque él pertenecía a una tierra idólatra, a una tierra pagana, su padre pagano, idólatra, él conoció a Adonai. Y ahorita vamos a verlo cómo los libros históricos nos ayudan a entender esto, ¿ok? Hechos capítulo 7, versículos 2 al 4 dice, y él respondió, varones hermanos, aquí está hablando Esteban, y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, este relato de Esteban nos enseña que el llamado ya lo había recibido Abraham en el país donde nació. Las escrituras no cuentan la razón por la que Terah o Taré, el papá de Abraham, tomó la decisión de salir de Ur con parte de su familia. Aunque Abraham había recibido ya el llamado a salir, fue el padre quien sale y se lo lleva a ellos. ¿Ok? Vamos a verlo. Ok, entonces, sin embargo, en el libro de Yasar, es un libro histórico mencionado por la misma Biblia. ¿Ok? Lo menciona Josué, lo menciona Samuel, lo menciona varias partes de la Biblia. Este libro de Yasser, junto con otros Midrashim, relatan cómo Terah había sido el general del ejército del rey Nimrod cuando tuvo a su hijo Abraham. Y por causa de un mensaje de los astrólogos, Nimrod había decidido matar a todos los niños recién nacidos en su reino porque temía que un nuevo rey había nacido y que le iba a quitar de su puesto. Entonces, este relato nos va en el libro de Yasar, nos va aclarando un poco el por qué tienen que salir de Ur de los Caldeos. Terah escondió a Abraham en una cueva durante 13 años y con astucia le entregó un niño recién nacido de una de sus siervas, diciendo que era Abraham. Oiga usted. Así Abraham pudo sobrevivir el primer ataque contra su vida. Esa fue la primera de las 10 pruebas que tuvo que pasar nuestro padre Abraham. La segunda prueba que cuentan los Midrashim fue cuando Abraham no quiso adorar a los dioses de madera y piedra que su padre Terah servía. También desafió la idolatría del rey Nimrod y por eso fue puesto en la cárcel durante 10 años y luego echado en un horno de fuego junto con su hermano Harán. ¿Ok? Esto lo cuenta, esto es el relato de rabínico de los Midrashim. ¿Ok? Esto es lo que ellos cuentan. Recordemos que ellos traen toda la secuencia de la historia. ¿Ok? Adonai le liberó milagrosamente de esa prueba, pero su hermano fue consumido por las llamas. Por causa de todo esto, Terah
tomó la decisión de salir de Ur para tener paz en su familia. Su plan era ir hasta la tierra de Canaán, pero nunca llegó. Se quedó por la mitad en Harán, en la parte sureste de lo que hoy es Turquía. No sé si Adonai repitió su llamado a Abraham en Harán o que simplemente Abraham tomó la decisión de salir por causa del llamado que había recibido ya estando en Ur, antes de que su padre hubiese tomado la decisión de salir de allí. Sea como sea, ahora vemos cómo Abraham obedece el llamado de salir de su tierra y de su familia. Sin embargo, lleva consigo a su sobrino Lot, cuyo nombre significa velo. Velo. Su nombre, Lot. ¿Ok? Lot significa velo. Y el velo a veces nos impide ver con claridad las cosas. Con el tiempo le causará muchos problemas. ¿Ok? En Isaías 29:22 dice: por tanto, el Señor que redimió a Abraham dice respecto de la casa de Jacob: ya no se avergonzará más Jacob y ya no palidecerá más su rostro. Este texto dice que Adonai redimió a Abraham. La palabra hebrea para redimir aquí es padá, padá, del Strong H6299, que significa pagar un rescate, rescatar, redimir, recuperar, recobrar, liberar, libertar, salvar. Una nación. Amén. De lo que vemos, como dice en el texto. Ok, volvamos a leer. Dice el versículo 2: y haré de ti una nación grande, una nación. Ok, una nación. La palabra hebrea para nación es boy, que originalmente significa una nación. Luego llegó también a tener el significado de una nación gentil, a saber, que no era Israel. Y más adelante se identifica a un boy, amén, a una persona de una de estas naciones gentiles, un gentil. Entonces, cuando oímos la palabra boy, gentil, se refiere a los países, las naciones que no son Israel. Y un boy, un gentil, una persona de estas naciones gentiles paganas. Cuando usted y yo venimos a Yeshua HaMashiach, le aceptamos como nuestro Señor, nuestro Salvador, amén, como el Hijo de Dios, el enviado, nosotros lo aceptamos y a través de él somos injertados en Israel. Por lo tanto, dejamos de ser hoy. Por lo tanto, dejamos de ser gentiles. Aunque vivamos en las naciones, ya no nos regimos por las costumbres ni la cultura de los gentiles. Ahora tenemos una identidad. Nuestra identidad es hebrea. ¿Ok? Entonces, le dijo también: serás bendición. El propósito de la elección de Abraham fue que él fuera un medio de bendición para todas las personas de la tierra. Este propósito sigue siendo el mismo para todos sus descendientes. Entonces, ¿ok? Entonces, el propósito sigue siendo el mismo. ¿Ok? Todas sus descendientes, Israel, los judíos, son bendición para el mundo. Y el mundo no lo sabe. Amén. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré.
Vemos cómo Abraham está puesto como un punto de mira para las demás naciones. Su bienestar o caída dependerá a la larga de su manera de tratar a los hijos de Abraham, a los hebreos, a los israelitas, a los judíos. Debemos de tener cuidado, hermano, nosotros, de cómo tratamos a un judío, a un hebreo, a un israelita. Mil veces es mejor bendecir que maldecir. Y más si es un hebreo, ¿ya? Si es un israelita, si es un judío, alguien de la casa de Judá actualmente. ¿Okay? Aunque Ismael fue descendiente físico de Abraham, esta promesa no fue dada para sus hijos, los árabes, como está escrito en Génesis capítulo 21, versículo 10. Dice, por eso le dijo a Abraham, expulsa a esta esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esta esclava con mi hijo, con Isaac. También está escrito en Números capítulo 24, versículo 5 y versículo 9, dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Cuando ellos se acuestan, ellos se encorvan como león, como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? De Israel dice, benditos serán todos los que te bendigan, malditos serán todos los que te maldigan. Por eso, desde que Gilá, casa de Israel, nosotros bendecimos a Israel, a Jerusalén, los bendecimos desde lo más profundo de mi corazón y de todas mis entrañas. Yo bendigo a Israel, su pueblo, su nación, su primer ministro, su presidente, el ejército, a todos los bendecimos. Aquí vemos que la misma bendición y maldición que fue pronunciada sobre Abraham es aplicada sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, hay una nación especial para los hijos, hay una bendición especial para los hijos de Ismael, según vemos en Bereshit capítulo 17-20. Ok, el Eterno bendice a Isaac y a su descendencia, la bendición de la promesa. De igual manera bendice a Ismael y a su descendencia, pero no es la misma bendición. ¿Ok? Entonces, dice en Bereshit capítulo 17-20, pero en cuanto a Ismael, yo te he oído, yo lo he bendecido, yo lo haré fructífero y le daré mucha cera, mucha descendencia. 12 tribus engendrará y lo haré una gran nación. Eso se ha cumplido 100%. Al que te maldiga, mientras que la promesa de bendición para los que bendigan a Israel está pronunciada en plural, muchos, la promesa de maldición está puesta en singular, al que te maldiga. ¿Ya? Al que te maldiga. La maldición cae sobre cada persona que hable mal de Israel y el pueblo judío. La historia nos enseña que aquellas naciones que han tratado bien al pueblo judío han prosperado y que las naciones que han maltratado a los judíos han tenido que sufrir las graves consecuencias de sus hechos. Y a muchas naciones y a muchas personas, el Señor le tiene la facturita pendiente. Hay gente que todavía no se las ha cobrado. Esa factura está pendiente. Esa factura para muchas naciones de Europa está pendiente todavía. Así que por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado.
y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Otra posible traducción es: en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. ¿Bien? Entonces, hay una opinión compartida por el Rashbam de la lectura de Génesis 28:14. Kiskunida Sekeinun, y mencionado por Tur en el verbo de Nirehut de Génesis 12:3. Está relacionado con la raíz baraj, como el término mesiánico de la Mishnah, mesiánico, que significa entremezclar o injertar. O sea, los mismos rabinos y los mismos estudiosos, los sabios antiguos, ellos relacionan esta palabra: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La única manera que las naciones de la tierra puedan ser benditas es mezclándose con el pueblo, injertándose con el pueblo. La única manera que usted y yo podemos que nos cobije las promesas que el Eterno le dio a Abraham para él y toda su descendencia es que seamos parte, es que seamos injertados. Esto lo explican. A mí me impresiona porque esto lo hablan los mismos rabinos, los mismos sabios de Israel, los que escribieron la Mishnah, los que escribieron el Talmud, lo saben. Ellos lo saben. Lo que no saben es cómo, que es a través de Yeshua HaMashiach. Pero ellos lo saben. Ellos saben que la única manera para que las naciones sean benditas, usted y yo, amados hermanos, usted y yo estamos siendo un foco de bendición para nuestro país, para tu lugar, para tu provincia, para tu cantón, para tu pueblo. Usted es bendición. ¿Por qué? Porque tiene dinero, porque tiene, no, porque tiene a Yeshua, porque eres parte de Israel. Entonces, las promesas son para ti y para lo que te rodea. En ti serán benditas. Entonces, nosotros somos fuente de bendición para nuestro país. Y entre más crezcamos y entre más observemos Torah, más vamos a ser de bendición. Tu familia, amado hermano, tendrá que ser bendecida. Y esa misma promesa: bendeciré a los que te bendigan. Cuando usted bendice a un hombre, una mujer de Torah, te estás bendiciendo a ti mismo. Te estás bendiciendo. Somos poco de bendición. Amén. Entonces, vemos el cumplimiento de esta promesa en Romanos capítulo 11, versículo 17 al 18, donde está escrito. Romanos 11, 17 al 18. Porque si alguna de las ramas han sido desgajadas, ¿cuáles ramas? Del olivo natural. ¿Quién es el olivo natural? Israel. ¿Ok? Si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, y ese tú es para usted y para mí, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, te estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo. Ahora somos parte de ese árbol que se llama Israel. Ahora, Pablo lo explica bien. Entonces, pero viene una advertencia. Viene una advertencia. Versículo 18. Entonces, no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que hoy en día hay mucha gente de raíces hebreas del cristianismo que menosprecian
al judío. Y hay, hermano, hay algo, hermano, que todo lo que huela a judío lo rechazan. Religiosos, cristianos, raíces hebreas, hablan mal contra el judío, hablan mal de los libros judíos, hablan mal de las enseñanzas judías, hablan mal del Shabbat, hablan mal de las fiestas, hablan mal, hermano. No sé si usted sabía, Martín Lutero, el padre del protestantismo, de donde surge la iglesia evangélica. Él era un católico que simplemente no estuvo de acuerdo con algunas doctrinas de la iglesia católica, entre esas el orar por los muertos, entre esas pagar, se me fue indulgencias, pagar indulgencias para sacar a un alma del purgatorio, y entre más pagaba, más grada subía del purgatorio. Él no estaba de acuerdo con esas cosas. Él no estaba de acuerdo con rezarle a los muertos, de orar por los muertos. Entre otras cosas, 95 puntos fueron los que él no estuvo de acuerdo. Pero usted sabía que este mismo Martín Lutero, de donde surge la iglesia evangélica, maldecía a los judíos. No me lo invento yo. Está en la historia, están en los libros de historia, donde Martín Lutero, y yo le invito a que usted lo pueda buscar en internet, porque está en internet, como Martín Lutero decía que había que quemar a los judíos con sus bienes, con sus casas y sus malditos libros. Palabras de Martín Lutero. Entonces, ¿cómo se va a estar fundamentada una iglesia cuando maldice al olivo natural? Si sos injertado, ¿cómo vas a maldecir al árbol que te alimenta? Oiga bien, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta a la raíz, sino la raíz a ti. Tú no eres bendecido, tú no bendices al pueblo, el pueblo es el que te bendice a ti. El olivo natural, por él es que estamos siendo injertados. El regalo de salvación. ¿La salvación es un regalo, sí o no? Sí. Pero ¿a quién se le extendió el regalo de salvación? ¿A los gentiles? No, a Israel. A Israel. Jeremías capítulo 33 lo dice. ¿Para quién es el pacto de la nueva alianza? Para la casa de Israel y para la casa de Judá. Para las 12 tribus de Israel. No podremos alcanzar salvación plena, no podemos alcanzar salvación si rechazamos pertenecer al pueblo. No se puede. Entonces, familia, ¿ok? Cuando un gentil se arrepiente de sus pecados para entregarse al Dios de Israel, no dice al Dios de Costa Rica, no dice al Dios de Estados Unidos, no dice al Dios de las naciones, no, a un Dios. ¿Cuál es ese Dios? El Dios de Israel. Por eso es que usted y yo, en la mañana y en la noche, antes de acostarnos, recitamos el Shema Israel. No dice escucha Nicaragua, no dice escucha Costa Rica, no dice, no, dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Baruch, Shem Kevod, Malkutot, Leolam Baed. Bendito eres tú, Señor. Bendito es el reino y su gloria por siempre, jamás. Entonces, queremos las bendiciones de Abraham, pero no quieren pertenecer al pueblo de Abraham.
Quieren las promesas de Abraham, pero no quieren las leyes que el Señor le entregó a Abraham. Pero sí cantamos que somos hijos de Abraham. Entonces, cuando un gentil se arrepiente de sus pecados para entregarse al Dios de Israel, es cortado de su árbol original de manera espiritual. Su pueblo gentil e injertado dentro del olivo cultivado que es Israel, cuya raíz es el Mesías, según lo dice Isaías 11, capítulo 11, versículo 10, Isaías 53, versículo 2, Romanos 15, 12, Revelaciones o Apocalipsis 5, 5. Ahí están esas citas para que usted vaya tomando nota. Cuando un gentil se arrepiente, es injertado. Ahora dejaste de ser gentil, ahora eres parte de Israel. Familias. La palabra hebrea traducida como familia es mispajá. Mispajá. Esta palabra no se refiere a lo que llamamos núcleo familiar, como padre, madre e hijos, sino a una familia que incluye a los abuelos, los tíos, los primos y demás. O sea, la familia más amplia. La palabra hebrea para el núcleo familiar es bait, bait, normalmente traducida como casa, como lo dice Bereshit 12:1, donde la casa, cuando le dice a Abraham, vete de tu casa, ¿okay? No se está refiriendo al edificio, a la choza, al rancho, no, se está refiriendo al núcleo familiar cercano, ¿ok? No se refiere a un edificio, sino a la familia de su padre. El Salmo 27, 22, 27 dice, 22, 27 dice, hay una promesa que habla del cumplimiento de esta promesa. Todos los confines del mundo recordarán y se volverán a Adonai. Todas las familias de las naciones adorarán delante de su presencia. Amén. Génesis 12:4. Se fue entonces Abraham, como Yahweh le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Esta salida de Harán constituye la tercera prueba grande en la vida de nuestro Padre. La fe se basa en la palabra del Eterno. Abraham confiaba en la promesa y salió en obediencia, como está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la emuná, Abraham avino, el padre Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Entonces leemos ahí el verso 5, Génesis 12:5. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado y las personas que había conseguido en Harán. Y salió para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Las almas, las personas que había hecho o que había conseguido, es una referencia a que había ganado personas para la fe
de ellos. Según Rashi, Abraham convertía a los hombres y Sara convertía a las mujeres. Entonces, cuando dice a las personas que había conseguido, otra versión dice que había ganado o que había adquirido, no eran esclavos de Abraham, eran personas que Abraham les predicó, que Abraham les enseñó, se los ganó, convirtiéndolos al Dios de Abraham. ¿Sí? Esas son las almas que salen con él. Según el Midrash, Abraham convocó asambleas públicas en Harán para, proclamar la verdad de un creador e instó a servirlo. Luego de los discursos públicos, estaba dispuesto a debatir sus promesas con cualquier persona que la cuestionara. Así ganó decenas de miles de adeptos que reconocieron la existencia de Hashem. Esto lo encontramos en el tratado Ramban, Akun 1.3. ¿Okay? Génesis 12, 6 al 7. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encinar de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Verso 7. Y apareció Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yuhei que se le había aparecido. Aquí vemos dos lugares donde llega Abraham: Siquén y Moré. ¿Ok? Siquén en hebreo es Siquén, del Strong 79:27. Strong 79:27. Y significa hombro. Siquén significa hombro, cerviz, nuca, en relación con levantar una carga. Y el otro lugar lleva por nombre Moré. Moré. Y lo encontramos en el diccionario Strong con el H4176. Moré. ¿Qué significa maestro? ¿Ya? Maestro, eso es Moré. Por eso a los que enseñan la Torá se les llama Moré. ¿Okay? La primera experiencia espiritual profunda que tuvo Abraham después de haber obedecido al Eterno al salir de Mesopotamia fue una aparición del Eterno en Siquén y Moré. Esta experiencia le marcó tanto que tomó la decisión de edificar en ese lugar un altar. Este altar representa la primera experiencia en la vida de la fe de todos los que van a ser contados por Dios como hijos. Se trata de la entrega del yo, vaciarse uno mismo. El altar es el lugar de sacrificio. Un animal es ofrecido como representación del hombre. La ofrenda de ascensión, el holocausto, simboliza una entrega total. Un mikvea, un altar, un mikvea, donde se hace un sacrificio de holocausto, una entrega total. El altar es el lugar donde la voluntad del hombre se somete a la voluntad del Eterno. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús lo mismo lo dijo en el huerto de Getsemaní, orando, que entregó su voluntad. En el altar se entrega la voluntad para que establezca o para que predomine la voluntad del Eterno. Bien, entonces, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Eso es la entrega
en el altar. Nuestra oración es entregarnos a su voluntad. No para que Él haga nuestra voluntad, sino nosotros hacerla de Él. La historia posterior a Abraham nos muestra que Siquem llegó a ser un lugar de grandes decisiones para sus descendientes. Y ahí le pongo las citas bíblicas, amén, de lo importante que llegó a ser este lugar. Siquem fue elegido como un lugar de refugio, según lo vemos en Josué capítulo 27. Cuando una persona ha matado a alguien accidentalmente, puede huir a la ciudad de refugio más cercano para estar protegidos contra el vengador de la sangre del que murió. Entonces, Siquem era una de esas ciudades de refugio. Allí tiene que permanecer hasta la muerte del sumo sacerdote y entonces será libre para volver a su casa. Esto nos habla de la muerte del Mesías, que libera a los pecadores de sus cargos que tienen en su contra. Entonces, cuando alguien mataba a alguien accidentalmente, los del Sanedrín lo enviaban a ese lugar de refugio. ¿Ya? Era un exilio. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera el sumo sacerdote. Podía vivir 20 años, 30 años, hasta que muera el sacerdote. En una alusión, en una representación del Mesías. La muerte del Mesías nos libra a nosotros de la culpa que cargamos. Joseph fue sepultado en Siquem, esperando la resurrección de los muertos. Su tumba se encuentra allí hasta el día de hoy, según lo dice Josué 24:32. Así que Siquem representa en la vida de Abraham el lugar de conversión, el lugar donde muere de sí mismo y conoce a Yuhei Bakei como el único Dios verdadero. Siquem es el lugar donde Adonai le prometió por primera vez que su descendencia recibiría esa tierra. Y de la misma manera como Abraham tuvo esa experiencia, todos los que en el día del juicio van a ser finalmente contados como sus hijos, tendrán que tener la misma experiencia. Todos sus hijos tendrán que pasar por Siquem. Entonces Siquem se convierte en el lugar de la conversión, ¿okay? Del encuentro, donde reconocen al Dios único y mueren de sus propias vidas en el primer altar. Como hemos dicho, Siquem significa servir, hombro o espalda, y viene de una raíz que tiene que ver con inclinarse para levantar una carga sobre su espalda. Esto nos lleva a pensar en el momento cuando el Mesías se inclinó para llevar sobre sus hombros el madero, sobre el cual iba a ser sacrificado para la redención eterna de todos los hijos de Abraham. Siquem simboliza la muerte de Yeshua. Fue el primer lugar donde Abraham tuvo que pasar para poder ser el padre de la gran nación y obtener la tierra de Israel. La muerte y resurrección de Yeshua es la base sobre la cual Adonai entrega la tierra a los hijos de Abraham. El encinar de Moré, junto a Siquem, está la llanura de Moré. Ya dijimos Moré, del Strong 4176, significa maestro. Y viene de una raíz que significa fluir, poner, echar, tirar, señalar, enseñar. Es la misma raíz que se encuentra en la palabra Torah. Así que cuando Abraham primero tuvo la experiencia profunda de conversión en Siquem, al mismo tiempo tuvo la experiencia de lo que implica tener un moré, un maestro que le enseñaba la Torah. La Torah es algo que marca la diferencia entre lo santo y lo común.
lo verdadero y lo falso, luz y tinieblas, vida y muerte, etcétera, etcétera. Adonai le enseñó los mandamientos a nuestro padre Abraham, como está escrito en Génesis capítulo 26:5. Dice, por cuanto oyó a Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Había ley antes de Moisés? Lo vemos que sí. Más adelante, después de la entrada en la tierra, los hijos de Israel tuvieron que marcar la diferencia entre la bendición y la maldición, precisamente en el valle de Moré. Amén. Entonces, ¿qué significa Moré? Maestro. De la misma raíz donde sale Moré viene la palabra Torah. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre la bendición y la maldición está en que sigues o no sigues las instrucciones de la Torah. En el norte tenían al monte Eibal, que representa la maldición, que es producida por la desobediencia a los mandamientos. Y en el sur tenían en el monte Gerizim, que representa la bendición por obedecer los mandamientos, según lo vemos en Deuteronomio de Barín 11, 26, 32 y 27, 12 y Josué 8, 33. Moré es el lugar donde se reconoce la Torah del Eterno como el patrón de nuestra vida. La Torah, ahí está. En ella, si la cumples, bendición. Si la rechazas, si no la cumples, maldición. Moré representa también a Yeshua, a Mashiach, como el gran rabino, nuestro gran maestro, que enseña a sus seguidores judíos a vivir según la Torá, que fue dada en el Sinaí, según Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Dice, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud ni una virgulilla pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca al menor de estos mismos, estos mandamientos, y enseña así a otros, será llamado pequeño en el reino de los Shamayim, en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y enseña a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los Shamayim. Porque les digo que si su discernimiento y obediencia a los preceptos no es mucho mayor que la de los intérpretes de la Torá, los perushim, o sea, los fariseos, escribas y fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los Shamayim, en el reino de los cielos. Okay. Entonces, ahí está claro. Yeshua dice, yo le está diciendo a los judíos, yo no crean que yo vine aquí a darle otros mandamientos, no. No he venido a quitar lo que ya está. Lo que el Padre ya dejó, eso lo he venido a ratificar. Amén. Entonces, Yeshua enseña a sus seguidores no judíos a obedecer los mandamientos de la Torá. Se lo enseñó tanto a los judíos como a los no judíos a obedecer los mandamientos de la Torá, especialmente por medio de su representante para las naciones, para los gentiles, el apóstol Pablo. Amén. El Rab Shaul. Según lo vemos en Hechos 22, 21, Romanos 15, 16 y Gálatas 2, del 7 al 9.
Combinando los dos lugares, Siquén y Moré, vemos también una conexión entre nuestra aceptación de la muerte del Mesías y la aceptación del Mesías como nuestro maestro de Torah. Se oyó ese fuerte, ¿verdad? Ok, entonces, no es simplemente aceptar y decir, yo ya acepté a Cristo, yo ya soy salvo. No, porque hay gente que acepta, pero luego no quiere seguir las instrucciones, luego no quiere seguir la doctrina, no hacen nada por reconocer que Yeshua HaMashiach murió en la cruz por tus pecados y que por medio de él somos salvos. No hacen nada. No hacen nada con hacer la confesión de fe. Cuando le dicen, repita conmigo, Señor, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, ya soy salvo. Y luego no sigue las instrucciones. Eso no sirve. Entonces, Siquén representa estos dos, combinando estos dos lugares, Siquén y Moré, vemos también una conexión entre nuestra aceptación a Yeshua en su muerte para salvación y la aceptación del Mesías como nuestro maestro de Torah. Ya acepté. Ahora déjate instruir. Ahora déjate formar. Ahora siéntate a escuchar. Ahora aprendamos juntos. Ya tenemos al Mesías. Ya sabemos que murió en la cruz. Su sangre nos limpia del pecado. Ok. Nos libra de la condenación eterna. Ajá. ¿Qué hago? Ahora siéntate a escuchar. Déjate instruir. Déjate moldear. No, yo siempre lo he dicho, hermano. Debemos de tener un espíritu educable. Educable. No hay nada más duro, hermano, de tratar de enseñarle a alguien que cree que ya lo sabe todo. Que cree que ya lo sabe todo. Yo no lo sé todo. Por eso tengo mi maestro. Por eso no me pierdo sus enseñanzas. Por eso sigo las instrucciones que me está enseñando. Por eso estoy aquí sentado, porque tengo un maestro que me instruye. No, no uno, tengo varios maestros, pero hay uno que nos lleva a la cabeza. Además de Yeshua HaMashiach, utilizando nuestro Moré Rico Cortés, al hermano Juan Suaste, al hermano Rafi, al hermano Dave, a varios, hay muchos. Y me ha puesto entre ese grupo de los del camino para aprender y tengo una responsabilidad con cada uno de ustedes. Por eso estudio, por eso me estoy dejando formar. A veces hay cosas que nos lastiman, hay veces hay cosas que nos duelen porque nos hiere el orgullo, nos hiere nuestra creencia de años de, de que, que estábamos bien. Y entonces romper con las estructuras religiosas es lo más duro. Te lo digo por experiencia propia. 28 años de ministerio dentro del cristianismo. Y cuando el Padre me habla y me dice, si quieres conocer la verdad, estudia la Parashá. Cuando ni siquiera sabía que existía esa palabra. Lo tuve en un sueño estando en Alemania. Y me desperté a buscar qué era esa palabra. Y me encontré que existe la palabra. Y fue cuando empecé a buscar la verdad. Porque ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo. Y yo decía, Señor, yo no quiero ser engañado y no quiero que en mi ignorancia yo engañe a nadie. Por eso me esfuerzo día con día. Debemos de tener un espíritu educable. Ayer hablé un rato con el maestro Rico. Le hice algunas preguntas y algunas dudas que todavía tenía con respecto a un tema precisamente de esta Parashat Lech Lecha.
Siempre que tengo alguna duda, hermano, yo la evacúo. Busco a uno, busco al otro. Si no me contesta uno, me contesta el otro. Pero yo tengo que salir de la duda porque no puedo venir aquí a sentarme, a predicarle, a enseñarle de algo que no estoy seguro. Amén. Eso es tener un espíritu educable, no pretender que lo sabemos todo. Y he aprendido barbaridades. Entonces, Siquem y Moré representan los dos pasos para ser salvos, como está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Romanos 10, 9 al 10. Siquem y Moré representan los dos pasos para ser salvos. Porque si confiesas con tu boca que Yeshua es Adón, Adón significa amo, señor, dueño. Cuando tú dices Adón, mi Adón, Yeshua, está diciendo, él es mi dueño. Está diciendo, yo le pertenezco a él. Él es mi amo. Ah, ok. Es mi señor. Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Entonces, creer es la confesión de fe. ¿Qué? La confesión. Creer para justicia y confesión para salvación. Entonces, Adón significa señor, maestro, gobernante, jefe, entre otras cosas. Amo, dueño. Adón. Génesis 12:8. Y de allí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo en Betel al occidente y a Jai al oriente. Luego edificó allí un altar a Yuhebajé e invocó el nombre de Yuhebajé. Betel. Betel es una palabra compuesta hebrea, Betel, que significa casa de Elohim. Bet, casa, el Elohim. ¿Ok? Entonces es casa de Elohim o casa del poderoso. Eso significa Betel. La palabra casa puede significar dos cosas, como lo vimos anteriormente: núcleo familiar o lugar de habitación. ¿Ok? En este caso, Betel simboliza tanto la familia de Adonai como el templo del Eterno. Simboliza las dos cosas, tanto la familia, el núcleo familiar, como la habitación. ¿Ok? No podemos quedarnos solamente en la experiencia de Siquem y Moré, que representan la conversión al Dios de Israel por medio de Yeshua HaMashiach y la aceptación de la Torá dada por Moshe y explicada por el Mesías. Hay más. Los sabios de Israel hablan de dos yugos: el yugo del reino y el yugo de la Torá. El yugo del reino representa a Siquem y el yugo de la Torá está representado por Moré, por maestro. ¿Okay? Estos dos yugos están también expresados en los primeros textos de la confesión del Shema. En el primer texto del Shema, en Devarim, capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9, que usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Llamarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos y hablarás de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal y pónganlas alrededor de la frente con una banda. ¿Okay? Eso está hablando de los tefilín. Y escríbelas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Ahí está hablando de la mesuzá.
¿Ok? Este texto representa el yugo del reino, el cual implica aceptar al Eterno como nuestro único Dios, de manera personal. Por esto está escrito en singular, amarás, o sea, tú, enseñarás, etcétera. Ahora, el amor por el Eterno se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Amén. Entonces, Siquén nos lleva a Moré. Entonces, ya aceptamos, ahora tengo que conocer el mandamiento y obedecerlo. El segundo yugo, el de la Torá, se encuentra en Devarim 11, 13, 21, donde está escrito: así que si obedecen los mandamientos que les ordeno hoy, amando a Yahweh su Elohim, ¿cómo expresamos amor a Dios? ¿Cómo le expresas tu amor al Eterno, a Adonai Elohim? Guardando sus mandamientos. No es diciendo yo amo a Papito Dios. No es posteando en las redes sociales que tú amas a Dios. ¿De qué le sirve a una mujer que su marido le diga todos los días, negra, gorda, flaca, como le diga, te amo? Pero saliendo de su casa se va a ver con un amante. ¿De qué le sirve a la mujer eso? ¿Le llena ese te amo? ¿Le sirve ese te amo? ¿Ah? ¿Tiene deseo y pasión por su esposo, que le dice te amo, pero se va con un amante? No, de nada le sirve. ¿De qué sirve decirle al Señor te amo cuando no obedecemos sus mandamientos? Entonces, así que si obedecen los mandamientos que les ordeno hoy, amando a Yahweh su Elohim y sirviéndole con todo su corazón y su ser, les concederé la lluvia a su tierra en su estación, la lluvia temprana y la tardía. Recogerás tu grano nuevo, tu vino y tu aceite. También proveeré hierba en los campos para tu ganado, y así comerás hasta saciarte. Tengan cuidado de que no los seduzcan a servir a otras deidades, a otros dioses, a postrarse ante ellas y postrarse ante ellas, porque la ira de Yahweh se encendería contra ustedes y él cerraría el cielo para que no haya lluvia y el suelo no rinda su producto y ustedes perecerían pronto de la buena tierra que Yahweh está asignando. Por lo tanto, impriman estas palabras mías en su mismo corazón, átenlas como señal en su mano y que sirvan como símbolo en su frente. Enséñenlas a sus hijos, enséñeselas a sus hijos, recitándolas cuando te quedes en tu casa, cuando estés de viaje y cuando te acuestes y cuando te levantes. Por eso es que recitamos el Shema al acostarnos y al levantarnos 2 veces al día. Con los hijos, con tus hijos. La primera oración que tienen que enseñarle a tus hijos, a tus nietos, es el Shema. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí está la Mezuzá. Para que ustedes y sus hijos duren en la tierra que Yahweh juró a sus padres que les asignaría mientras haya cielo sobre la tierra. En este yugo de la Torá vemos cómo el pronombre se va cambiando de una forma plural en el primer yugo y en el reino, el del reino. El texto está escrito de una forma solamente personal, singular. Amarás, enseñarás, escribirás. En este yugo de la Torá vemos que se usa la forma plural, obedecen, les, pero luego en el versículo 14 va pasando al singular, recogerás, etcétera, para luego volver al plural en los versículos 16 al 19. Tengan cuidado, después al singular
en los versículos 19 y 20. Y finalmente al plural el versículo 21. De esto aprendemos que el yugo de la Torá nos enseña a vivir nuestra vida privada en obediencia en una relación con el pueblo del Eterno. Por lo tanto, no es suficiente vivir solos delante del Eterno. Necesitamos formar parte de un colectivo, y este es precisamente el resultado del trabajo de la Torá en nuestras vidas. Uno no puede amar al Eterno y aborrecer al hermano. Es imposible, porque el amor al Eterno te lleva forzosamente a amar a tu prójimo. Primero lo amas lo más cercano y luego los que están más allá de los conocidos. Amén. Como lo dice aquí en Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Exhorto pues, yo preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, un ruaj. Como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Filipenses 2, del 1 al 4 dice: así que os conjuro, en virtud de toda exhortación en Mesías, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, con un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Colosenses 1, 3 al 4 dice: damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, por vosotros en nuestras oraciones, al tener noticias de vuestra fe en Mesías Yeshua y de la caridad que tenéis con todos los santos, con todos los del pueblo. Colosenses 3, 12, 15. Revestidos, pues, como elegido de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz del Mesías presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados, formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tesalonicenses 4, 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10. En cuanto al amor mutuo, no necesitáis que os escriba, ya que vosotros habéis sido instruidos por Dios para amaros mutuamente. Y lo que practicáis bien lo practicáis bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero os exhortamos, hermanos, a que continuéis practicándolo más y más. Pablo alaba aquí a la Quejiló o a la Quejilá de Tesalónica. Les resalta el amor y los insta, no solamente les dice, ustedes lo demuestran. Es una iglesia amorosa, cuidadosa, preocupada por la necesidad del otro. Ok, síganlo haciendo. Síganlo haciendo más y más. Primera de Pedro, ya casi termino, hermano. Primera de Pedro 4:8. Antes tened entre vosotros intenso amor,
pues el amor cubre multitud de pecados. Juan, capítulo 15, 12 al 13 dice, este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 18. O sea, Jesús está diciendo que el amor de ustedes los lleve a un nivel que inclusive si tienes que dar la vida por tu hermano, déla. A ese amor. ¿Cuántos llegaron a ese amor ya? ¿Ah? Si me van a apedrear a mí, usted dice, no lo maten a él, mátenme a mí. ¿Ah? Ni un amén, ni un aleluya. Bueno, el Padre me libre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 18. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que siendo el del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido lo que es amor, en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? ¿Cómo vas a ver a un hermano con hambre, con necesidad, con los zapatos rotos y tú teniendo, no lo ayudas? ¿Y cómo dices amar a Dios? ¿Cómo dices que el amor de Dios está en usted? No, eso es lo que Mashiach está diciendo aquí. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca. Decir te amo es fácil. Decir te quiero es fácil. Sino con obras según la verdad. El amor se demuestra. No con palabras, con hechos. Primera de Juan 3, 22 al 23. Y cuanto pidamos, lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua HaMashiach y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 12. Queridos, amémonos unos a otros. Primera de Juan 4, 7 al 12. Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos de amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Primera de Juan 4, 19 al 21. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros
amemos porque nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 5, 1 y 2. Todo el que cree que Yeshua es el Mesías ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser, y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. En todos estos textos vemos la importancia de tener una relación correcta con el pueblo de Dios, que es la familia de Dios y el templo de Dios. La experiencia de salvación con la aceptación del yugo del reino y el yugo de la Torá es maravillosa y transforma nuestra vida personal. Pero hay más. Conforme vayamos creciendo en el conocimiento del Eterno por medio de su Torá, revelada por medio de Moshe y el Mesías Yeshua, entraremos en una dimensión nueva de nuestra vida espiritual, la dimensión de colectivismo, y asimismo pasamos de Siquén a Moré y de Moré a Betel, la familia del Eterno. Amén. Es cierto que tenemos una responsabilidad delante del Eterno de nuestras vidas personales. Cada uno será juzgado según su propia obra, en pensamientos, palabras y hechos. Pero nuestras vidas no fueron creadas para ser islas separadas en un lago, sino miembros de un cuerpo, un colectivo, una gran familia, la gran familia de los hijos de Abraham, como hebreos y no hebreos, como judíos y no judíos, como israelitas y no israelitas. Somos una familia, tanto los que venimos de las naciones como los nacidos en Israel. Amén, familia. Vamos a dejarlo acá. Mañana, 5:30 de la tarde, con la ayuda del Eterno, estaremos tratando de dar conclusión a esta preciosa parashá. Si hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario, amados, usted puede hacerlo ahora. Tenemos un minutito para esto. Amén. Y para que podamos orar y quedar despedidos entonces. Bien, los recursos que hemos estado utilizando en este estudio, recursos académicos, la Torá de Rashi, el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, Le Strong, y también este otro diccionario léxico hebreo, arameo, español. Amén. Y el comentario del contexto cultural de John Walton, basados también en la metodología de nuestro Rico Cortés. Amén. Eso es lo que estamos haciendo acá, hermano. Bien. Entonces, familia, si usted tiene alguna consulta, alguna pregunta, ¿qué les pareció? ¿Sí se escuchó bien todo? La lluvia que se nos vino. Hermosa palabra, hermosa enseñanza. Que el Padre Eterno me le siga guiando aún más, porque es muy satisfactoria, verdaderamente. Amén. Gracias, el hermano. aprender aún en su profundidad. Amén, amén. Gloria al Eterno. Bien, familia. Entonces oramos. Mañana 5:30 de la tarde, con la ayuda del Padre, estaremos concluyendo esta hermosa parashá, Lech Lecha. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet. Vejaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Laila, todo familia, feliz noche, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.